Corazón de hielo, capítulo 12. La verdad. Debían de ser las altas horas de la noche, y Jean se había despertado por ninguna razón en concreto. A pesar de que lo intentó numerosas veces, ella simplemente no podía volver a conciliar el sueño. En esos instantes, la chica vuelve a darle vueltas al asunto. Era imposible que dejara el tema en paz. Como todo ya estaba dicho, y no tenía nada que perder, decidió que, con cierta dificultad por la falta de luz, saldría a buscar respuestas. Algo era cierto, y es que, si en verdad había un orbe, y todo esto era una dificultad en su aventura, ella debió ser consumida hace tiempo por la oscuridad, puesto que los recuerdos, al menos los que vivió hasta ahora, no duraban mucho antes de ser destruidos. Igualmente y sin muchas ganas, la chica se dispuso a buscar algún orbe en aquella penumbra con la esperanza de salir de aquel bucle. En aquella oscuridad, el orfanato se sentía de forma muy extraña. La oscuridad, sin duda, era otra dimensión. En esta, la imaginación se pone a volar y nuestros mayores miedos tratan de alcanzarnos. Los temores de los seres humanos siempre han sido variados. Unos podemos sentir pavor por los insectos, otros a los monstruos, e incluso a animales tan nobles como las arañas. Pero si un miedo es vigente y anterior a todos estos, es sin duda la oscuridad. Esto no quiere decir que Jean padecía de alguna fobia hacia esta, pero sí que estar en ella le generaba una cierta incomodidad, al menos la oscuridad del orfanato. A medida que recorría el lugar, sentía que algo no andaba del todo bien, como si algo estuviera fuera de lugar. Una cosa que sin duda era extraña es que sus ojos no se adaptaban a la oscuridad. Por más que intentaba penetrar en esta, su vista no podía romper su ceguera. El orfanato no era tan grande. ¿Por qué entonces no podía ver más allá de su nariz? A pesar de haber pasado toda su vida en aquel lugar, no reconocía dónde estaba en ese momento. Se tropezó con algún mueble en más de una ocasión, antes de llegar a un cuarto que nunca había visto antes. Con lo poco que podía ver, dedujo que era como una especie de pequeño almacén. Hubiera seguido con su búsqueda, de no ser detenida por la peculiaridad de un cuadro. De forma muy conveniente, su visión se adaptó a la oscuridad de aquel pequeño cuarto, lo suficiente como para vislumbrar aquel cuadro. El cuadro parecía estar enmarcado en un bello marco de oro. La pintura como tal era algo borrosa. Los colores oscuros de la misma dificultaban distinguirla en la penumbra. A pesar de eso, la curiosidad pudo con Jean haciendo que ésta se acercase más al cuadro. Por lo poco que pudo ver, se distinguía una colina muy alta, bañada en una espesa niebla. En lo más alto de aquella colina estaba pintada lo que parecía ser una estrella o asteroide cayendo. A medida que la niña bajaba la mirada, observaba cómo el cuadro se volvía más oscuro, hasta el punto en que no se podía distinguir absolutamente nada. Jean decidió salir de aquel cuarto. No valía la pena seguir analizando el cuadro en aquella oscuridad. Decidió, por ende, que sería mejor revisarlo mañana por la mañana, cuando la luz pudiera ayudarla. Con mucha dificultad, la chica trató inútilmente de volver a su cuarto, pero la oscuridad la había vuelto a consumir al punto tal de no poder ver nada. Se volvió a perder en el orfanato. Era imposible reconocer el camino de vuelta. En aquella angustiante situación, la pobre niña terminó frente a una puerta. Realmente no sabía qué hacer, y no es como si tuviera muchas opciones. Por lo mismo, decidió abrir la puerta. El cuarto estaba completamente oscuro. Debía de ser un cuarto enorme, pero ¿de qué cuarto se trataba? Por más que intentaba, no podía recordar algún cuarto así en el orfanato. «Jean», se escuchó una voz a su lado. La chica giró su cabeza tan rápido como pudo. Se trataba de la misma criada de aquella vez. Estaba a su lado mientras sostenía un farol.
A pesar de tener una fuente de luz, el cuarto seguía inmerso en la oscuridad. Me había perdido. No sé ni cómo acabé aquí, dijo claramente mintiendo. No te preocupes, pequeña. La criada sostuvo su mano. Te guiaré a tu recámara. ¿Qué es este cuarto?, preguntó antes de irse con la criada de vuelta a la habitación. Es el sótano. No puedes ir allí, es peligroso. Pudiste tropezar y caer. Le explicó para finalmente llegar a la habitación. No sabía que había un sótano. Nunca dejamos que jueguen por ahí. Seguro es por eso, Jim. Y con eso último, la criada se despidió dejando a la pequeña en su cama. Nadie iba a decirle a Jim qué cosas hay en el orfanato, pues nadie conocía mejor que ella aquel lugar. Sin dudas, algo raro estaba ocurriendo. Tal parece que no estaba tan loca como le habían dicho. Al día siguiente se dispuso a buscar aquel cuarto con la enigmática pintura. Para su sorpresa, el cuarto no estaba por ninguna parte, tampoco el cuadro. Era como si se hubiese esfumado. Tomó valentía y preguntó a las criadas por aquella pintura, pero ninguna sabía responderle. A pesar de aquello, lo único que se mantuvo de esa noche fue el sótano. La chica reconoció la puerta de este. Tenía unos grabados muy sutiles acompañados de un picaporte dorado. Jean hizo lo más lógico en esa situación, abrir la puerta para saciar la curiosidad. Pero cuando giró la manija, de forma súbita, la criada de aquella noche la detuvo al sujetarla del hombro, repitiendo así la misma escena. «Jean, te dije que es peligroso que andes por aquí», le explicó cerrando la puerta en el momento. «Vamos, puedes jugar por todo el orfanato, pero no en esta habitación. ¿Y si me acompañas?» «No», respondió en ipso facto. «Jean, no insistas». La alejó del lugar, conduciéndola más concretamente al jardín para que se distrajese. Como bien es sabido, Jean nunca hace caso a algo que no está fundamentado, pues la terquedad de esa niña podía con cualquier regla impuesta. Si se le dice algo a Jean sin justificación, jamás hará caso, y en ese momento, la criada había despertado aún más la curiosidad de la niña. Ese pequeño despertar motivó una vez más a la chica. La niña pasó todo el día ingeniando algún plan para acceder a ese sótano, y cuando Jean quiere algo, es difícil evitar que lo obtenga. Cuando ya tenía todo bien planeado, se dispuso a esperar hasta la noche. Antes de irse a dormir, tomó el farol del cuarto de las criadas y lo escondió debajo de su cama. Cuando finalmente todos dormían, la chica se puso manos a la obra. La oscuridad volvió a hacerse presente, nublando por completo su visión. Primero, salió del cuarto con suma precaución. No quería despertar a los demás huérfanos. Una vez ya estaba fuera, encendió el farol. La llama del farol era tenue y no lograba alumbrar demasiado. Con la poca luz que éste producía, la chica caminó con cuidado por los pasillos. En efecto, el orfanato parecía otra dimensión cuando era de noche. Por más que intentó ubicarse, era imposible, por lo que volvió a perderse. Ella guardó la calma ante la desesperación. Con sumo cuidado, bajó unas largas escaleras llegando así a la entrada del orfanato. A pesar de estar en lo que parecía ser la entrada, esta no se asemejaba a la entrada del orfanato. El lugar era mucho más grande y tenía unas largas columnas de probablemente mármol. Está de más decir que ya para este punto, Jean sabía que no estaba en su mundo. Las extrañas estructuras del lugar llamaron fuertemente la atención de la chica. Se distrajo mientras se acercaba a los pilares de la sala. Al tocarlos, sentí una sensación viscosa en sus manos. Al estar tan cerca de estos, podía verlos con más claridad una vez que puso en alto el farol. Estos estaban cubiertos por una especie de mucosa negra. Jean se alejó horrorizada, pero prefirió mantener silencio antes de arruinar su plan. Un poco afectada, siguió explorando hasta conseguir lo que quería. Ella se mantuvo atónita frente a la puerta del sótano. Esta no había cambiado.
Tenía los mismos grabados, el mismo picaporte, la misma extensa oscuridad emanando de su interior. Jean, se repitió la misma escena de la noche anterior. Te dije que no podías entrar al sótano. Jean se paralizó ahogando un grito de miedo. La chica no se atrevía a voltear y encarar a la criada. La mano de ésta se mantuvo en su hombro, pero esta, a diferencia de aquella vez, era fría y esquelética, como la mano de una anciana. Con un valor de admirar, la chica apartó a la criada y se acercó al susodicho sótano, pero se paralizó al ver que el sótano no era más que una gran mancha negra, una amalgama oscura y monstruosa. No era que la llama de la lámpara fuera tenue, era que la oscuridad estaba devorando el orfanato lentamente. Finalmente, Jean decidió voltear a ver a la criada. El horror que se llevó al encarar a esta mujer fue indescriptible. La llama del farol alumbró el horrendo rostro de aquella mujer. Su rostro estaba fundiéndose lentamente como si fuera una vela. Cuando su cráneo podía notarse, de éste emergió un par de cuernos de ternera, mientras sus ojos se desvanecían de sus cuencas. Jean solo podía verla con horror entre un amargo llanto. El cuerpo de la criada igualmente terminó deformándose en un largo y delgado tronco con unos deformes brazos y piernas. Su cuerpo era completamente antinatural y perturbador. El lugar se enclareció en ese momento, mostrando así un lugar de pesadilla. Eres una chica muy inteligente, dijo aquel ser con una voz demoníaca. Lástima que tu viaje acabe aquí, Jean. A pesar de no ser exactamente igual, la extraña criatura fue reconocida por la niña. Se trataba de su amigo, quien le gustaba vivir debajo de su cama. ¿Tú? Jean daba pequeños pasos atrás mientras su expresión denotaba auténtico terror. ¿Qué se supone que eres? ¿Por qué me haces esto? Es tierno ver que me exijas algo en esta situación, respondió en un tono burlesco. No tendría que decirte nada. A pesar de ello, no vivirás otro día, por ende, no pierdo nada con hacerlo, añadió mientras los pilares anterior mencionados tomaban formas humanoides semejantes a esta criatura. Creo haberte dicho que mi nombre es Rin, ¿no? No recibió respuesta por parte de la horrorizada chica. Tal vez me conoces como el Oscuro o el Dios olvidado. No te diré quién soy, queda en ti definir eso último. Tras esas palabras, el lugar empezó a desmoronarse lentamente por la amalgama del sótano. Seré breve. Necesito el poder que yace en ti, en tu corazón. Por desgracia, se te ocurrió morir antes de que pudiera consumir tu alma. Y finalmente aquí estás. Las criaturas emergidas de los pilares se acercaban a Jean rodeándola. Creé un mundo para ti. Te di una opción, pero la rechazaste. ¿Una oportunidad?, preguntó entre sollozos. La oportunidad de vivir. Bueno, al menos bajo mi tutela. Su apariencia y la de las criaturas se deformaban a la forma que Jean conocía. Hubiera sido la destructora de mundos. Hubiéramos tomado venganza, pero se acabó. Dicho esto, sus otras versiones se acercaron hacia la pobre niña. No puedes escapar de ti misma.